Muy buenos días. Queremos agradecerles a todos ustedes su asistencia y su participación en esta conferencia, que más que una conferencia quisiéramos que fuera una charla, donde les hemos traído unos conceptos muy sencillos pero muy puntuales de lo que es el sistema de calefacción aplicado hoy en día a nuestros proyectos, para que ustedes lo puedan presentar a sus clientes o en las diferentes actividades que usted realice. Entonces, también queremos dar un agradecimiento especial al Consejo Profesional Nacional de Arquitectura por habernos invitado a participar de este proyecto, que es bien interesante, porque nos permite conocer tanto a ustedes como a nosotros muchos temas que nos van a servir para nuestra vida profesional. Entonces iniciamos nuestro tema hablando de los tipos de calefacción. Vamos a hablar de una transferencia de calor, la bioclimática como complemento de los sistemas de calefacción, los sistemas tradicionales de calefacción, las nuevas tecnologías en sistemas de calefacción. Entonces aquí nuestro director de proyectos, Carlos Gustavo Paz, va a hablarles de esos aspectos y luego más adelante yo les complemento con otros aspectos. Las preguntas que tengan, por favor, al final de nuestra charla estamos dispuestos a contestarlas, o si ustedes quieren nos pueden dar su correo electrónico y nosotros a vuelta del mismo estaremos dando la respuesta. Muy buenos días a todos. La idea de esta porción de la exposición es poderles ilustrar a ustedes como arquitectos, que la mayoría me imagino que son, poderles enseñar o que ustedes conozcan los tipos de calefacción que hoy día los constructores están teniendo en cuenta para proyectos tan importantes como el proyecto Vitrum, que se va a construir en la séptima con 93, que fue diseñado por el arquitecto Richard Meyer. Para este proyecto tuvieron en cuenta los aspectos y los sistemas de calefacción que ustedes van a conocer hoy. La idea es que ustedes como arquitectos conozcan estas nuevas tecnologías para que puedan tenerlas en cuenta al momento de diseñar y dimensionar un proyecto, ya sea una vivienda unifamiliar o un edificio. Estos sistemas de calefacción se pueden aplicar tanto a hospitales, viviendas, apartamentos, oficinas. Hemos instalado en todos estos campos la planta de fiberglass en Mosquera y otros proyectos que más adelante nuestro gerente les va a hablar sobre estos. Queremos que sepan o conozcan cuáles son los tipos de calefacción o la transferencia de calor, cómo se da. Primero, el calor se transfiere por alguno de estos tres procesos: la conducción, la convección o la radiación. Solamente por estos tres procesos se puede transferir el calor. Vamos a ver un poquito cada uno. La conducción. La conducción es el flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de los electrones libres y por el choque entre ellas. Digamos, es la definición, y ya las ilustraciones nos permiten ver cómo es la conducción. Es, digamos, el proceso que se produce por el contacto térmico entre dos elementos o más cuerpos. Por ese contacto que hay entre esos cuerpos, un cuerpo, el más caliente, transmite la temperatura al más frío por la ley de la termodinámica. El cuerpo frío siempre roba al caliente, pero para que se dé este proceso de conducción, los materiales o los objetos tienen que estar siempre en contacto. Como vemos aquí en el ejemplo, una barra metálica que se pone al fuego
se empieza a calentar por la parte de abajo y por conducción empieza a transferir el calor a la parte de donde yo tengo sostenido la barra de metal. Lo mismo una cuchara o un sartén que no tenga el mango en plástico, pues también se va a calentar mediante este proceso que es la conducción. Cuando llegan ya al equilibrio térmico ya se da, digámoslo así, que se termina el proceso porque ya el elemento ha tomado todo, o ha recibido, digamos, la transferencia de todo ese calor a través de la conducción. El segundo es la convección, y en digamos, este es un proceso que se utiliza o que se utilizaba mucho aquí en Colombia, se sigue utilizando, y es cómo funcionan los aires acondicionados o los sistemas tradicionales de calefacción. Solo se producen fluidos, líquidos o gases, digamos, el aire. Aquí ya empezamos a hablar de calentar el volumen o el movimiento de esos volúmenes o fluidos de un espacio a otro. Se transporta el calor, o sea, es a través de ese movimiento de masas o de volúmenes de aire caliente o de aire frío. ¿Cómo se hace este proceso? Digamos, en cuanto a la calefacción, se instalan los radiadores, como ustedes ven en la parte de abajo, y ahorita vamos a ver un poco más cómo es la instalación de un sistema de convección. Se instala el radiador, por ahí va agua caliente a muy alta temperatura, siempre el flujo o las masas de aire están en el ambiente, están, digámoslo así, que girando por convección natural, por la entrada de las puertas, digamos, por los huecos que quedan entre la puerta y el piso. Por ahí siempre hay filtración de aire frío, pasa por estos radiadores lo que hacen es convertir, muchas gracias, convertir el aire frío en aire caliente, pero el aire caliente es mucho más liviano que el aire frío. Entonces, en este tipo de calefacción, el aire caliente se empieza a ir hacia la parte de arriba, y en espacios donde hay mucho volumen o son, digamos, alturas muy elevadas, este tipo de calefacción es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque estoy calentando ese volumen del aire y no estoy calentando, digamos, las personas y los objetos del lugar. Entonces, digámoslo así, que no es tan eficiente cuando tengo espacios tan elevados. Dos, este sistema, al mover aire, estoy, digámoslo, afectando el grado higrométrico del ambiente, que es la humedad natural del ambiente. Cuando empieza a haber esa transformación de aire frío en aire caliente, la humedad natural también empieza a reducirse y empiezo a tener, digamos, problemas de respiración, de que se reseca la piel, con este tipo de sistemas convectivos. Aquí vemos, o sea, el ejemplo claro de cómo ese aire caliente empieza a irse a la parte de arriba, que en muchos casos, cuando nosotros empezamos a hablar de radiante, de calefacción radiante, empezamos a cambiar un poquito ese concepto, cuando siempre nos preguntan, no, pero ¿cómo así que usted me va a instalar un equipo de calefacción en la parte de arriba si el aire caliente se va para arriba? Entonces ahí es cuando nosotros le explicamos estos conceptos tanto al constructor o al cliente que está interesado en instalar un sistema de calefacción. La radiación es el proceso por el cual la energía se transmite a través de ondas o partículas que se propagan a través del espacio. ¿Cómo se hace? A través de los rayos infrarrojos, o los rayos infrarrojos son los que calientan las personas y los objetos del lugar. ¿Qué pasa? Es una forma más, digámoslo así, más limpia y más sana de transferir el calor. ¿Por qué? Porque no estoy calentando el aire y no estoy cambiando el grado higrométrico del ambiente, que en sí es la humedad natural del ambiente. Los sistemas de calefacción radiante, por lo tanto, no mueven aire, calientan son las personas, los objetos, dependiendo del material, absorben cierta parte de ese calor y lo reflejan al ambiente, haciendo también un aporte térmico al ambiente.
Por tal motivo, estos sistemas, como ustedes lo ven, son muchísimo más eficientes. No tenemos pérdidas hacia la parte de arriba. Cuando instalamos equipos en la parte superior, como ustedes ven, tienen cierta cobertura, entonces nosotros ya nos encargamos de hacer toda la parte de diseño y de dimensionamiento de cuántos equipos se deben instalar y qué tipo de equipos, dependiendo también de las características arquitectónicas del proyecto. En resumen, podemos ver que la convección, digamos, en una chimenea es el aire caliente que sube del calor que está generando la llama. Como ustedes ven, se calientan las manos uno poniéndolas en la parte superior con ese aire caliente que va subiendo a través de la convección. Puedo calentar las manos a través de la radiación, que es cuando uno se coloca a un lado y uno está recibiendo esos rayos infrarrojos que no son dañinos para nada para el cuerpo humano. O puedo poner la barra caliente, la barra de hierro, y calentarme a través de la conducción. En cuanto a la instalación de los sistemas, pues por conducción, sistemas de calefacción no hay por seguridad, porque siempre tiene que estar en contacto con el cuerpo que está transmitiendo la parte caliente. Entonces no se han desarrollado sistemas de calefacción a través de la conducción, sino solamente convectivos y radiantes. Pasamos a un segundo punto, y es el tema de la bioclimática. En la bioclimática, digamos, tuvimos un proyecto en específico en el que un arquitecto llegó con la idea de no voy a instalar ningún sistema de calefacción porque vamos a utilizar bioclimática. Resulta que al suprimir los sistemas mecánicos de calefacción, el proyecto, después de que se construyó y de que se ejecutó, empezaron los clientes a demandar y a decirle al constructor: oiga, aquí hace mucho frío, si tenemos la casa aislada del piso, tenemos ventanería termoacústica, que fueron, digamos, dos de las estrategias que utilizaron para mitigar el frío de un proyecto a las afueras de Bogotá, en donde la temperatura es bastante extrema, sobre todo en la madrugada. Pues la experiencia nos mostró que suprimirlos del todo es un error. Debemos, cuando hablamos de bioclimática, usar eficientemente esos recursos, los materiales, para construir, con el objetivo de primero ver dónde va a estar ubicado el proyecto, dónde se va a construir, qué características tiene esa zona. También se tiene en cuenta otro tipo de elementos, que es la orientación del sol, ir al lugar, ver de dónde vienen los vientos predominantes, para también poder ubicar la casa y dejar la parte de vientos predominantes, digamos, para la zona de servicio y no para las habitaciones. Son todas estas estrategias que en bioclimática nos ayudan a utilizar mejor los recursos y a diseñar de una forma más eficiente. ¿Para qué? Para que al momento de yo contemplar sistemas mecánicos de calefacción o de aire acondicionado, pueda utilizar una menor cantidad de equipos, aprovechando esos elementos y esa ubicación del proyecto de acuerdo a la bioclimática, que en sí va a eso, a conseguir espacios saludables y confortables, el uso eficiente de la energía y de los recursos, y la integración con el medio ambiente. En sí, eso es lo que, en resumen, la arquitectura bioclimática quiere, digamos, o el objetivo de esta es utilizar bien los recursos y generar esos espacios como les explico. Entonces aquí tenemos que es un mito que la bioclimática elimina los sistemas tanto de calefacción o aire acondicionado. Hay ventilación cruzada, sí se puede usar, pero tengo que tener siempre un sistema de backup o de refuerzo por si un día que no haga viento, entonces la ventilación cruzada no funcionó. O en los sistemas de calefacción, un día que bajó demasiado la temperatura y no tengo un sistema mecánico que me ayude a solucionar el problema, entonces se elimina ese mito de que
La bioclimática elimina por completo los sistemas mecánicos tanto de calefacción como de aire acondicionado. Procura hacer el mejor uso de los recursos para escoger mejor los materiales, ventanería termoacústica, puertas herméticas, orientación de la casa al sol, tener en cuenta los vientos predominantes, con tal de utilizar una menor cantidad y una menor potencia de esos equipos a instalar, tanto en el proyecto o en la vivienda que ustedes vayan a diseñar. El compromiso de Alteca como tal ha sido ese, ha sido no solamente vender un equipo de calefacción, sino asesorar a un cliente, a un constructor y a un arquitecto, diciéndole, oiga, ¿usted qué tipo de estrategias de bioclimática va a utilizar para este proyecto? No, normal. Entonces ahí ya nosotros le decimos, mire, hay una ventanería en PVC, una ventanería doble, que la transmitancia es muchísimo menor, va a dejar, o sea, va a aislar mejor la casa. Hay unos tipos de ladrillos ahora que tienen propiedades térmicas, que cuando el sol, digamos, hace sol, retiene mucho más tiempo esa captación solar que ha recibido. Entonces, a partir de eso, vamos digamos así, que en conjunto con el arquitecto y con el constructor a escoger y a proponerle los materiales que van a ayudar a que nosotros hagamos un cálculo responsable y más bajo en cuanto a la potencia y a la cantidad de equipos que vamos a instalar en el proyecto. Entonces, esta es, digamos, nuestra responsabilidad como empresa, que no solamente vendemos equipos, sino que damos una asesoría completa en cuanto al sistema de calefacción que vayan a utilizar. Y esto, pues, precisamente nos ha permitido llegar a proyectos como el que les mencioné al principio, al proyecto Sumo, que va a ser un icono, pues, para la ciudad de Bogotá. Les voy a contar un poquito cuáles son los sistemas tradicionales o los que venían utilizando los constructores. Eran los sistemas hidrónicos o con radiadores o suelo radiante. Tenemos un equipo, un calderín o caldera, que ustedes lo ven en la foto, para el cual se requieren una cantidad de tuberías, bombas de recirculación fuera del espacio que tengo que dejar para el equipo, las calderas o el suelo radiante. Este sistema hidráulico también puede ser con los tubos que van con agua caliente o los radiadores que ustedes ven en la otra gráfica, que es la calefacción por convección, que les expliqué al inicio. ¿Cuáles son estos requerimientos? Se necesita un espacio exclusivo para la caldera, que tenga un ducto de ventilación, porque la caldera es como una estufa gigante por la cual pasan los tubos de agua, se calienta esa agua y empieza a recircular por toda la tubería, que es en cobre. Necesito bombas de recirculación, un colector un tanque de acumulación que me permita mantener esa agua caliente. ¿Qué pasa? Ese calderín, mientras está calentando el agua, está emitiendo monóxido al ambiente porque funciona con gas. Es como un calentador gigante, pero que va a calentar toda esa agua caliente y la va a hacer recircular, ya sea por piso radiante o que tiene que llegar al radiador a cada espacio. Se necesita un aquastato, un tanque de expansión, toda una zona de válvulas o maniflut que se conoce para el suelo radiante. Aquí vemos los radiadores que se utilizan, que son los que ahí llega el agua caliente por la tubería de cobre, tiene unos disipadores. Eso lo que hacen es que al pasar el agua por ahí hacen como una especie de vapor y calientan el aire a través de la convección. O tubería PEX que va en el suelo y que le ha generado muchos dolores de cabeza a muchos arquitectos y constructores, porque la madera que venden aquí en Colombia no tiene ese proceso de secado como en Europa y la madera empieza a torcerse porque es un elemento natural. El agua caliente que va por esa tubería va casi a 100 grados y hace que esa madera se reseque y que a futuro el constructor o el arquitecto tenga problemas con el cliente porque el piso de madera se levanta. Entonces, toda esa cantidad de elementos
están siendo reemplazados, y todos los arquitectos hoy en día o ingenieros se dan cuenta de todo este tema de instalación, ingeniería, tuberías de cobre por toda la casa, las bombas de recirculación, el mantenimiento que también generan ese tipo de equipos. Todos esos conceptos los han venido reevaluando y analizando los arquitectos de hoy en día, y se han dado cuenta que se han quitado, o sea, que los equipos que no requieren mantenimiento no generan postventa, no necesitan un diseño completo de ingeniería, de tubería hidráulica, y también que no generan tanta contaminación con equipos eléctricos o equipos radiantes. La emisión de monóxido se da pues a través de las calderas, de los equipos a gas, y pues el monóxido siempre está ahí. Hay chimeneas que sí tienen las alertas de monóxido, pero puede que una alerta de esas falle en un momento y pues está el monóxido en el ambiente. Entramos a las nuevas tecnologías de calefacción. Don Carlos Paz nos va a explicar un poquito para que ustedes vean cuáles son las nuevas tendencias. Son todos los equipos que estamos trayendo a Colombia, son europeos, los hemos probado, están proyectos muy importantes como las Torres de Cerros de los Alpes de arquitectura y concreto, que son en la 123 con tercera. Estamos en la pradera de Potosí con Arias Serna Sarabia. Estamos en la Fundación Santa Fe precisamente porque nuestros sistemas son radiantes y no mueven aire para los niños que tienen problemas de asma y rinitis. Y les vamos a presentar todas las alternativas que se están teniendo en cuenta hoy día. Todas son libres de mantenimiento, ninguna funciona a través de la convección. Hay solo unos equipos que conveccionan solamente en un 20%, que ya los vamos a explicar, y les vamos también a mostrar un poquito cómo dimensionamos y qué tenemos en cuenta al momento de calcular cuántos equipos y dimensionar el sistema de calefacción que vamos a instalar en un proyecto. Bueno, nosotros para hacer el cálculo y hacer la dimensión de los equipos que vamos a instalar a través de nuestro departamento técnico, llevamos un arquitecto o llevamos uno de nuestros técnicos que ha sido capacitado para que tengamos en cuenta los siguientes aspectos: la altura del piso techo de cada uno de los espacios que vayamos nosotros a calefactar, el tipo de edificación, si es una vivienda familiar, si es un edificio, son oficinas, que son espacios así como el que nosotros tenemos, donde nos dicen: mire, tengo unas oficinas que tienen una altura de 4 metros y pues es un espacio abierto, no estamos muriendo de frío. Entonces nosotros tenemos que hacer esa dimensión para poder establecer qué equipo le vamos a suministrar o con qué equipo lo vamos a asesorar, qué cantidad se requiere y qué potencias también vamos a utilizar. Igualmente tenemos en cuenta el tipo de ventanería. No es lo mismo un espacio cerrado, como el que tenemos aquí, a un espacio donde todo el sistema de vidrio prácticamente es el 100%. Son dos factores totalmente distintos. Igualmente, como lo decía aquí nuestro director de proyectos, tenemos en cuenta también qué tipo de construcción se utilizó. Si colocaron icopor en medio de los muros, si el aislamiento por debajo de la casa se hizo conforme a los requerimientos que muchas veces nosotros suministramos, si se le usó un aislamiento o está pegado directamente a la vivienda o el local hacia la tierra, etc. Todos esos aspectos los tenemos en cuenta dentro de este cálculo que nosotros hacemos. Igualmente se determina por la iluminación que tiene el espacio. No es lo mismo un edificio donde nunca le da el sol a un edificio donde recibe permanentemente la radiación solar. Esos son aspectos también que los debemos tener en cuenta cuando nosotros hacemos los cálculos. ¿Okay? Con base en todo esto es que nosotros determinamos cuál es la potencia que se requiere para un espacio. Por ejemplo, una habitación normal hoy en día en un apartamento es de 4 por 3,50, una habitación de 14 metros cuadrados, con una altura promedio
de 240 a 250. En ese espacio no requerimos sino de un equipo de 1000 vatios. Yo necesito ponerle 2000 y 3000 vatios, porque no lo dicen. Los cálculos nos dicen que son 1000 vatios para un área de esas características. Entonces nosotros le decimos, dentro de nuestro diseño, que ustedes ven aquí en un plano, que es que les entregamos al constructor o al arquitecto o al diseñador, que nos ha pedido que lo asesoremos en estos aspectos, donde nosotros decimos, mire, de acuerdo al plano que usted nos ha entregado, el diseño que le podemos presentar es el siguiente. Cada espacio entonces va a requerir de una lámina o de 2 láminas dependiendo de las áreas. Ustedes en el plano pueden ver que hay un espacio en la parte de arriba que solamente tiene marcada una lámina, que es el cuadrito que está con rayas rojas, indican que ese es un equipo de 1000 vatios para ese tipo de espacio. Luego hacia el lado derecho veo que hay 2 láminas o 2 equipos que están en el techo porque el espacio es mayor a los 14 metros. Quiere decir que ese espacio requiere de 2 equipos. Entonces no es colocar porque a mí se me ocurrió poner 2 equipos. No, lo que técnicamente se requiere es eso, y eso es lo instalado. ¿Qué sucede muchas veces? Los clientes dicen, o el usuario, no, pero es que el presupuesto no me alcanza, o yo creo que con una sola es suficiente. Nosotros responsablemente le decimos, técnicamente esto es lo que usted se requiere, pero usted tiene la opción de colocar eso, pero le voy a advertir de las siguientes situaciones que se pueden presentar. Va a haber un mayor consumo, va a haber una ineficiencia en el sistema, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque va a tener que requerir más tiempo para alcanzar los niveles de temperatura que nosotros hayamos planteado. Entonces, como les decía, tenemos también el cálculo dependiendo de si es un edificio, si son oficinas, si son apartamentos de grandes espacios o son apartamentos de espacios normales. Entonces, así es como nosotros presentamos nuestro cálculo y nuestro diseño. Veamos en qué consiste la calefacción que nosotros hemos determinado como saludable, que corresponde a todos los equipos que Alteca suministra al mercado tanto nacional como de Ecuador y de Perú, y posiblemente en próximos tiempos con México. Este sistema lo que hace es que limita el movimiento de bacterias. ¿Por qué? Porque él no mueve aire, como lo explicaba nuestro director. Cuando yo tengo un sistema de convección, se está moviendo aire, se está llenando volúmenes de aire, por lo tanto, si hay bacterias en el ambiente se van a mover, entonces hay contaminación. Cuando hablamos del sistema de radiación, es un sistema de calefacción saludable porque no mueve aire, no mueve bacterias, por lo tanto, él atraviesa el aire, ¿sí? Calentando, sino calentando son las personas y los objetos reflejándolos sobre el ambiente. El segundo aspecto, disminuye el riesgo de enfermedades, por ejemplo, asma, alergias y rinitis, porque al no resecar la humedad natural, las personas se ven aliviadas, los que sufren de estos síntomas, con nuestros sistemas de calefacción. No lo decimos nosotros porque sea un argumento de venta, sino que tenemos clientes que son médicos, que lo tienen en sus casas, lo tienen en sus consultorios, lo han aplicado pues con sus hijos porque lo han visto cómo se han mejorado de tener un problema crónico donde el niño permanece más en el hospital por problemas respiratorios que en la casa, y ver luego que con nuestro sistema la persona se alivia y prácticamente casi que llega a 0 visitas al médico por problemas respiratorios, pues sencillamente la gente ve las bondades del sistema. No hay corrientes de aire caliente. Este es un infrarrojo, es el sistema que se llama calefacción por infrarrojos. O sea, es un sistema que va a radiar desde el piso desde el techo, hacia las personas y hacia los elementos. Entonces, ¿qué produce? Una relajación del sistema muscular. ¿Por qué? Porque en el ambiente hay una temperatura y otra que tiene mi cuerpo. Esa diferencia de temperatura hace que yo sienta que este sistema me produce un descanso. Yo siento como una satisfacción, que yo me relajo, que digo, qué cosa tan deliciosa. Eso es lo que produce este sistema.
¿Qué otras características tiene? Esto es uno de los puntos fundamentales por los cuales la mayoría de los arquitectos o dueños de constructoras que utilizaban los sistemas antiguos cambiaron a nuestras nuevas tecnologías, precisamente porque esto no requiere mantenimiento. Entonces, una de las cosas que ellos se quitan de encima es el problema de la postventa, que un cliente lo esté llamando prácticamente casi que demandándolo porque no puede dormir, porque el sistema es muy costoso, porque requiere mantenimiento, que el técnico no llegó, que el carro tanque no llega hasta acá donde yo estoy, que llevo 3 días sin calefacción, sin agua caliente. Entonces se nos vuelve un complique. Estos sistemas realmente no requieren mantenimiento, cero mantenimiento, garantía casi que de por vida, porque son sistemas europeos que los tienen hace más de 30 años en funcionamiento, los cuales nos permiten darle la seguridad y la tranquilidad a nuestros usuarios de que tienen un producto de excelente calidad y de alta durabilidad. Nosotros otorgamos un certificado de garantía de 3 a 5 años, dependiendo de los equipos, sobre ellos, y 1 año sobre los termostatos. ¿Por qué? Porque ningún electrodoméstico en Colombia usted le da más de 1 año, máximo 2. Pero que alguien de 4 o 5 años quiere decir de que está seguro de lo que está ofreciendo, tiene características que me permiten a mí que mi inversión tenga un retorno. Como son sistemas que no utilizan gas ni agua, pues son sistemas totalmente seguros, entonces no hay fugas, no hay uso de hidrocarburos, por lo tanto no hay contaminación, son elementos que son amigos del medio ambiente. Igualmente son compatibles con cualquier sistema de automatización. O sea que yo puedo perfectamente un Control 4, un Ticino, un Lutron, un IH Control, utilizarlos con mi sistema de calefacción. Ustedes lo pueden hacer. Entonces, mire, en este proyecto yo quiero automatizar luces, cortinas, sonido, seguridad, etcétera, más la calefacción. Lo podemos hacer. No tiene limitación. Uno de los primeros sistemas que trajimos a Colombia hace 9 años es un sistema que consiste en unas láminas invisibles de 1 milímetro de espesor. Como ustedes ven, al ser de 1 milímetro, digamos que es casi como una hoja, como un cartón, que lo pegamos a los techos o a las paredes, lo conectamos al sistema eléctrico de la casa, le colocamos su control o programador o termostato programable con el cual manejamos la calefacción, manejamos horarios, manejamos temperatura. Últimamente trajimos unos equipos con los cuales también me permite a mí establecer cuál es el consumo mensual y el consumo anual en una estadística que me arroja directamente el equipo de saber cuánto me está costando a mí la calefacción de cada espacio. ¿Okay? Entonces, ¿esta lámina en qué consiste? Es una lámina que es ignífuga y anticorrosiva de pigmentos de carbono, resinas y silicatos en micanita. Micanita es un material que es el que lleva todos estos elementos. Esto no tiene ningún elemento metálico, por lo tanto no hay resistencia. Como ven, no es máquina, entonces no necesita mantenimiento. Simplemente entra la corriente eléctrica y lo que produce es un choque de electrones dentro de la lámina que viajan dentro de ella, dando como resultado energía calorífica radiante como el sol. Por eso hablamos de que es un sistema radiante infrarrojo, y por eso es que podemos colocarlo en los techos o en las paredes para que él esté haciendo un calor radiante por infrarrojos. Entonces, aquí lo pueden ver, este es el antes y el después. La persona decidió a última hora poner la calefacción, entonces tuvimos que hacer unas regatas, como ustedes las ven ahí, para poderlos conectar con el sistema eléctrico, conectar las láminas calefactoras, y luego ustedes ya ven el proceso de finalizado, donde no se ve absolutamente nada, totalmente terminado, no hay cables, no hay nada, simplemente un control con el cual yo voy a manejar mi calefacción. En el lado izquierdo ven que las láminas también se pueden pintar. Yo puedo dejarla a la vista y puedo pintar un cuadro encima.
donde queda como un cuadro decorativo. Igualmente tenemos nosotros la oportunidad de que si necesito perforar la lámina que la he puesto en una pared, quiero colocar una repisa que tiene varillas, perfectamente yo puedo perforar la lámina con un taladro, ponerle unos chazos plásticos y puedo colgar cualquier elemento sobre ella, no le pasa absolutamente nada. ¿Okay? Aquí vemos cómo se produce la instalación en los techos. Uno de los elementos mejores conductores es el drywall. Nosotros lo que hacemos es que pegamos directamente las láminas calefactoras a los techos y luego se estucan con estuco plástico y se pintan con pintura normal, pintura tipo 1, y ustedes van a ver siempre con el mismo color. Esto no cambia, porque además las temperaturas que manejan los equipos no son temperaturas tan elevadas. Con nuestra cámara termográfica en la parte de abajo ustedes ven que podemos ver cómo está funcionando cada uno de los elementos que se han colocado en el techo o en las paredes. Otro de los sistemas es el suelo radiante eléctrico, que colocamos debajo de los enchapes, debajo de la madera o de las alfombras. Cada una de esas formas de instalación, o dependiendo del tipo de terminado que vayamos a colocar, implica unas condiciones especiales. No es lo mismo que yo vaya a colocar cerámica o mármol en los baños, por ejemplo, en las áreas sociales. En ese caso se enchapa directamente sobre la malla calefactora. Aquí vemos cómo se instala la malla en el piso y luego a través de la cámara termográfica podemos detectar cómo está funcionando dicho equipo también. Entonces aquí estamos rompiendo con los esquemas tradicionales de las calefacciones tradicionales, donde ustedes veían en todos los zócalos los radiadores que llevaban agua caliente por medio de los difusores que van dentro, que lo que hacen es que contaminan el ambiente, porque el aire caliente entra por medio de esos radiadores y sale al exterior produciendo convección, moviendo bacterias y moviendo todo lo que hay dentro de esos radiadores. Entonces, por lo tanto, las personas siempre están enfermas, están resfriadas, etc. Otro sistema que hemos traído también son los calefactores radiadores extraplanos, que son una caja metálica de 4 centímetros que tiene un revestimiento o en cristal o en cerámica, que lo pueden apreciar, que a la vez que nos permite decorar los espacios, nos dan calefacción a cada una de las áreas que hayamos determinado. Estos equipos también vienen en diferentes potencias y se hacen los cálculos, igual como lo explicamos anteriormente, dependiendo de las estancias o de las áreas a calefactar. Luego hay un equipo que se llama radiador calefactor ecoseco. Todo lo que ustedes están viendo aquí son sistemas todos eléctricos de bajo consumo, que son por radiación o infrarrojos. Este es un sistema que hemos traído para que la gente no tenga problemas. Digamos, si a mí me llama una persona de Tunja o del Viejo Caldas, me dice, quiero algo que me dé una solución inmediata, porque usted viene de frío, pero no quiero obra. Entonces le mandamos un equipo de estos que simplemente la persona lo saca de la caja, lo conecta a una toma, lo prende, lo programa y ya tiene su calefacción. ¿Sí? Entonces no hemos querido dejar ninguno de nuestros usuarios sin que tenga la oportunidad de tener algún sistema de calefacción, todos también de acuerdo a su presupuesto. Tenemos luego, están aquí los radiadores ecosecos, y ahora tenemos unos calefactores que se llaman para exteriores e interiores Ecosur. Estos son equipos de alta tecnología que vienen de República Checa, con los cuales logramos en alturas como lo que ustedes están apreciando. Aquí habría que colocar demasiados equipos si fueran los tradicionales. Estos equipos que les estamos mostrando lo que hacen es que se colocan en los techos porque tienen capacidad hasta de 6 metros de altura. Se utilizan los países europeos más que todo para las fábricas, para las grandes estancias, porque nadie podía trabajar con temperaturas bajo 0 grados porque tenían que llevar chaqueta, guantes, gorro, etc.
y si manejan máquinas de precisión o de alto riesgo, pues estarían expuestos todo el tiempo. Entonces, para eso se diseñaron estos equipos que nos permiten cubrir mayores espacios, mayores alturas, con potencias también mayores. Nosotros los utilizamos para colocarlos debajo de pérgolas, en restaurantes o en exteriores de apartamentos, balcones o terrazas cubiertas con pérgolas, etc. Como ustedes ven, hemos traído una serie de productos que lo que nos permiten a todos es poder tener una variedad que se pueda acomodar a cada uno de los proyectos o de las áreas que yo quiera calefactar. Por último, trajimos unos paneles infrarrojos a la vista, que eso sí, ustedes los ven y la persona es consciente de que necesitas una solución de calefacción. No le importa la estética, sino quieres de pronto una mejor precio, llamémoslo así, o un presupuesto más bajo para tener su calefacción. Entonces, estos son paneles infrarrojos que también, igual que los anteriores, limitan el movimiento de bacterias, también disminuyen el riesgo de enfermedades como asma, alergias, etc. Son también de bajo consumo. Tenemos otra alternativa que son los toalleros calefactores, con los cuales calentamos los baños y calentamos las toallas. O sea, tenemos los dos aspectos, además que son decorativos. Otra alternativa son los secatoallas, que encontramos en muchos de los hoteles cuando viajamos, que nos permiten es calentar las toallas simplemente, no calentar el baño, simplemente calentamos las toallas para tener esa sensación tan agradable de salir uno de la ducha y ponerse la toalla caliente. Igualmente tenemos desempañantes para los espejos. Muchas personas nos piden, yo me baño con mucho vapor, pero cuando salgo siempre me toca con la toalla que limpiar el espejo para poderme maquillar o peinar, pintarme, etc. Entonces nosotros hemos colocado estos desempañantes que nos permiten calentar el baño y también eliminar el vaho de los espejos. Entonces tienen otra alternativa también dentro de sus proyectos. Y aquí tenemos los diferentes reguladores o termostatos con los cuales nosotros manejamos los diferentes sistemas de calefacción. Tenemos unos termostatos manuales con piloto que nos permiten manejar, como dice la palabra, manualmente mi calefacción, pero tiene el inconveniente que si a mí se me olvida, pues va a quedar encendido el equipo hasta cuando yo venga o alguien y lo apague. Tenemos los termostatos LED con luz programable y tenemos los nuevos equipos que les comentaba hace un momento, que son los termostatos con pantalla táctil programable. O sea que yo aquí ya puedo saber cuánto es mi consumo, llevar una estadística de cómo se está comportando mi calefacción, puedo hacer programaciones como yo quiera, a diferentes horas. Si estoy a las 10 de la mañana y está haciendo frío y lo tengo programado para que se encienda a las 5 de la tarde, pues no voy a esperar hasta esa hora. Sencillamente lo prendo a la hora que quiero y le digo, quiero 2 horas de calefacción, y el sistema enciende el equipo y a las 2 horas se apaga. Aquí tenemos una bibliografía donde ustedes pueden consultar de todos estos aspectos con los cuales hemos querido llamar su atención y pues que ustedes tengan un conocimiento, así sea algo somero, pero que ustedes tengan conceptos claros de lo que son los sistemas de calefacción y de estas nuevas tecnologías que hemos traído para que ustedes puedan aplicar en sus proyectos. ¿Okay? Bueno, ¿tienen preguntas o algo que podamos atenderles? Con mucho gusto. Está todo claro por lo que veo. Muchas gracias de todas maneras por su participación y muy buenas.